Jehová les bendiga, queridos hermanos. Estamos complacidos de nuevamente estar con ustedes para continuar con nuestra lectura anual de la Biblia en nuestra tercera entrega. En esta semana continuaremos con el relato de Génesis desde el capítulo 18 al 34, no sin antes desearles un feliz Shabbat lleno de gozo, de alegría, en medio de la congregación, asamblea o la reunión familiar de sus hogares en adoración a nuestro Señor. Nuevamente les felicito. En la porción semanal número 2 de la semana pasada, finalizamos el libro de Job. Pueden encontrar esta porción en nuestra página nuevoscreyentes.com y en nuestro canal de YouTube. Si no han visto ninguna de estas porciones, los invito a que puedan ponerse al día en este maravilloso caminar a través de la Biblia cada semana, profundizando un poco más en las Escrituras, siendo edificados y compartiendo en familia todas estas revelaciones que solo podemos encontrar de esta manera, haciendo el ejercicio de reunirnos, de compartir, de comentar y de cada uno aportar, según el entendimiento que Dios nos pueda dar a todos nosotros como hermanos. Iniciemos entonces con esta porción de la Biblia. Recordemos que ya Abraham se ha separado de Lot, quien ahora se encuentra en Sodoma y Gomorra. El capítulo 18 inicia con un episodio bastante particular, en donde nos dice que Elohim, es decir, Dios, se aparece a Abraham, quien levanta su mirada y ve 3 hombres acercándose a lo lejos. Abraham les ofrece agua y comida y estos 3 varones, como dice la palabra, la reciben y comen de ella. Ellos preguntan por Sara y le dicen a Abraham que ella quedará encinta y tendrá un hijo. Sara, quien se encontraba en la tienda donde habitaban, escuchó y se rió, pensando en su interior que tanto ella como su esposo ya están entrados en años y envejecidos. Los varones le preguntan a Abraham que por qué ella se ríe y preguntan, ¿carece de fuerza una palabra que viene de Elohim? A lo que Sara simplemente se niega diciendo que no se ha reído. Tenemos aquí un hecho interesante. La palabra nos habla de 3 personas, 3 varones, evidentemente de carne y hueso, ya que Abraham los está viendo y está comiendo con ellos en la mesa. Pero nos damos cuenta que no son personas convencionales. ¿Cómo podían saber lo que Sara estaba pensando en su interior? Ni siquiera se encontraba ella sentada con ellos. Dice que estaba dentro de la tienda. Por otro lado, ellos ponen en evidencia la incredulidad de la que Sara está siendo presa y aparte el hecho de mentir una vez que es puesta en evidencia. De nuevo, estos son aspectos muy afianzados en el ser humano. ¿Quién podría pensar que el creyente sufre de incredulidad si constantemente por fe defiende y vive conforme a un Dios que no puede ver y le dice cómo vivir? Este aspecto en particular es el que hace pensar a los no creyentes que el creer en Dios simplemente es la idea sin sentido de justificar cosas que no podemos explicar o con las cuales no podemos vivir. Es decir, como por ejemplo, como no conocemos el universo ni cómo funciona, al no poder lidiar con eso, lo explicamos diciendo que Dios lo creó y así resolvemos el problema. La realidad está muy alejada de eso, ya que la razón por la cual creemos en Dios Todopoderoso son cosas como las que estamos relatando. Esto no es la historia de alguien puesta en un libro que llamamos Biblia. Es la experiencia de todo creyente en su relación con Dios, que aunque no lo puede ver, sabe que está ahí, se relaciona con nosotros de muchas formas, a veces para evidenciar nuestras falencias y ayudarnos a corregirlas, como también para guiarnos por el camino que debemos ir, como en este caso con Abraham. También evidencia que el creyente jamás deja de ser un ser humano cuando se sujeta a Dios. Es como cualquier otro, con la diferencia que ahora no depende del sistema del mundo, sino depende de Dios, de Yeshua como nuestro pastor, sacerdote, coheredero y todo lo que Él representa, llevándonos a una vida de transformación que evidencia la existencia de un ser superior en nuestras vidas, al cual estamos viendo constantemente para todo. El mismo texto lo menciona. Yeshua ni siquiera ha nacido. Hasta el momento solo tenemos la promesa de una nación grande que recae sobre Abraham, dice el texto, porque lo ha escogido, es decir, a Abraham, para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, es decir, nosotros, las generaciones venideras, para que se mantengan en justicia con el fin de que Dios cumpla sobre Abraham toda su promesa.
Este podría ser perfectamente el resumen de lo que significa creer en Dios, sus promesas y los propósitos que tiene para cada uno de nosotros, a fin de que seamos justos como Él, con rectitud y finalmente, como ya lo dije, coherederos juntamente con Yeshua de la promesa. Volviendo a estos tres varones que nos menciona el texto, nos dice que se encaminaron hacia Sodoma y Gomorra, pero Adonai, es decir, el Señor, continúa hablando con Abraham. La conversación que tienen es acerca de los pecados de Sodoma y Gomorra, donde Abraham le dice a Adonai que probablemente haya personas justas en ese lugar y que si eso no sería suficiente para que este pueblo fuera perdonado. Así que empiezan a hablar de 50 personas justas o 40 hasta llegar a 10, para que Dios las tenga en cuenta y no destruya este pueblo. Vemos el papel intercesor frente a Dios de un hombre que ni siquiera habita en esas ciudades. Recordemos que Noé básicamente cumplió el mismo papel cuando quiso abogar exhortando al pueblo de su pecado, siendo él un hombre justo ante Dios. En esto podemos ver claramente la misericordia de Dios, quien evidentemente nos está mostrando en este diálogo que, frente al clamor del justo, Él siempre tendrá una oportunidad de perdón, por supuesto, si hay arrepentimiento. Recordemos que, en el libro de Job, el cual recién terminamos, también nos muestra un diálogo entre este hombre justo y Dios mismo. Es el diálogo que estamos viendo ahora. El mismo que, como ya mencionaba antes, todo creyente tiene de diferentes maneras con el Creador. Algunas de estas veces sobrenaturalmente y otras por algún sentir o mensaje a través de alguien que Dios mismo envía. Y es que no podemos dejar de lado el hecho, primero, de que vemos tres supuestos hombres de carne y hueso, donde uno termina siendo Adonai y los otros dos terminan siendo ángeles en el capítulo posterior, donde nos dice literalmente: llegaron los dos ángeles a Sodoma al atardecer y Lot estaba sentado en la puerta. Según esto, de los tres hombres, dos eran ángeles que fueron a Sodoma y el tercero era Adonai quien se quedó hablando con Abraham. Así que eso nos revela varias cosas. Primero, que los ángeles no necesariamente son seres voladores, resplandecientes que aparecen y desaparecen. Evidentemente hay ángeles de carne y hueso caminando entre nosotros. Por otro lado, las diferentes formas en las que Dios se presenta, primeramente como un varón, después como Adonai, y finalmente como el Dios de justicia, que está negociando con Abraham el mínimo de personas justas que Dios aceptaría para no destruir Sodoma y Gomorra. Algo que los no creyentes tal vez no sepan, o simplemente no les importe, es el hecho de que la iglesia de Yeshua está llamada a orar e interceder por ellos para su perdón frente a Dios. Si esto fuera algo claro en sus vidas, valorarían mucho más el hecho que entre ellos exista un pueblo creyente, que se esfuerza por ser justo para que Dios le escuche y reciba su clamor cuando pedimos por misericordia. Entonces, una vez estos dos ángeles llegan a Sodoma, son recibidos en su casa por Lot, el sobrino de Abraham, quien los invita nuevamente a comer. Dice el texto que cuando los pobladores de ese pueblo, es decir, los sodomitas, vieron llegar a estos ángeles con apariencia de hombre, fueron a la casa de Lot y la rodearon pidiendo que los varones, es decir, los ángeles, fueran sacados porque ellos querían tener relaciones íntimas con ellos. Dice la Escritura que había jóvenes, ancianos y que todo el pueblo estaba haciendo esta solicitud aberrante. Lo primero que podemos deducir es el nivel de aberración de todos los habitantes de Sodoma y resulta inevitable hacer una comparación con los tiempos actuales, en donde vemos una tendencia social por la lascivia, las relaciones íntimas de todo tipo sin medida, leyes que quieren ser establecidas para que estas aberraciones sean normales dentro del diario vivir, para que nuestros niños también, desde pequeños, las acepten y finalmente la sociedad colapse, como podemos ver en Sodoma. Estamos hablando de los principios de la humanidad, y ya podemos ver cómo el pecado se manifiesta de todas las formas posibles entre aquellos que no aceptan a Dios como su Señor. Cuenta el relato que posteriormente Sodoma fue destruida con fuego, desaparecida por completo, donde por la intercesión de Abraham, su sobrino Lot,
su esposa y sus hijas fueron sacados rápidamente de esta ciudad para ser salvos. Sin embargo, cuando hablamos del pecado, y para aquellos que viven en medio del pecado, aun siendo creyentes, hay un punto en el que si no se mantienen firmes en la palabra de Dios, serán contaminados y por más que Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y volver a empezar, no pueden hacerlo. Esto fue lo que le pasó a la esposa de Lot y a sus hijas. Cuando les dijeron que salieran rápidamente de Sodoma, también les dijeron que no miraran atrás, lo cual la esposa de Lot no obedeció y fue convertida en sal. Esto de alguna manera es la forma en la que se nos está diciendo que muchas veces simplemente tenemos que salir corriendo antes de que sea tarde y ni siquiera mirar atrás, ni por curiosidad, simplemente abandonarlo todo, emprender un nuevo camino si Dios en su misericordia nos ha dado la oportunidad de restaurar nuestras vidas. Por otro lado, las hijas de Lot, evidentemente vivir en medio de este pueblo ya había corrompido su mente y su corazón, pues dice el relato que cuando llegaron a Zoar, un pueblo cercano donde Dios les permitió estar, al ver que no encontraban hombres para ellas, decidieron embriagar a su padre Lot, ya anciano, para que una vez se durmiera, tener relaciones íntimas con él para que les diera descendencia. ¿Qué tipo de pensamiento es este? ¿A quién se le ocurre hacer algo como esto para conseguir descendencia? Definitivamente ya habían incorporado el pecado a sus vidas. Finalmente, la promesa que Abraham tanto ha esperado se cumple. Teniendo Abraham 100 años, Isaac nace y Sara, la esposa de Abraham, le pide que aparte a Isaac de Ismael, el hijo de Agar, la esclava, echándolos de su casa, lo cual Abraham acepta con dificultad, después de que Dios le dice que lo permita, que él hará una gran nación de Ismael, por ser también hijo de Abraham. Ya habíamos mencionado en la porción semanal número 2 que estos dos hijos de Abraham no solo se convirtieron en un gran pueblo, sino que también hoy día seguimos viendo su enfrentamiento entre las naciones que hoy son su descendencia, Israel y el pueblo árabe. Es impresionante ver cómo el plan de Dios, sin importar el tiempo que transcurra, siempre de principio a fin, tiene perfecta coherencia y armonía. Pasado el tiempo, dice la palabra que Dios decide probar a Abraham, pero la forma en la cual decide hacerlo es una prueba muy difícil, pero al mismo tiempo para nosotros como lectores muy reveladora acerca del carácter de Dios. La forma en la cual Abraham es probado es cuando se le pide que sacrifique a su hijo Isaac, ofreciéndolo en holocausto en un monte en Moría. Abraham, sin ningún reparo, obedece a Dios y lleva a su hijo a dicho lugar para hacer lo que se le ha ordenado. Isaac, al ver esto y sabiendo que se va a ofrecer un sacrificio por la leña, el fuego y el cuchillo que están llevando, le pregunta a su padre que dónde está el cordero que va a ser sacrificado. A lo que Abraham responde: el mismo Elohim se proveerá el cordero para el holocausto. Tenemos aquí varias cosas para analizar. Lo primero es que en apariencia para el lector desprevenido o también para el no creyente, Dios le está pidiendo a Abraham algo que suena atroz, como el hecho de sacrificar a su hijo quemándolo en sacrificio. Pero debemos entender que esto es un relato de alguna manera profético para entender la venida del Mesías. De entrada, Dios le está pidiendo a Abraham que ofrezca a su hijo el amado y repite nuevamente a quien amas. Esto es muy importante porque sabemos que Dios se refirió a Yeshua como su hijo amado en el cual él tiene complacencia. Así que desde el principio Dios está estableciendo estos dos paralelos para darnos entendimiento de lo que Él mismo, Jehová, hará por nosotros, entregando a su Hijo para que fuese torturado y sacrificado por nuestro pecado para salvación. Lo segundo es que cuando Isaac le pregunta a su padre dónde está el cordero, la respuesta de él no es «tú eres el sacrificio», sino que Dios mismo proveerá el sacrificio para ellos, lo cual es lo que acontece más adelante cuando Abraham prepara el altar, ata a su hijo y estando a punto de sacrificarlo, un ángel lo detiene diciéndole que no lo haga, que ya Dios se dio cuenta del temor que Abraham tiene para con Dios. Así que Abraham, alzando la vista, se da cuenta que hay un carnero atrapado por sus cuernos en una zarza, el cual toma y lo sacrifica en lugar de su hijo Isaac.
¿Por qué Abraham sabía que Dios iba a proveer un sacrificio? En primera instancia, ¿por qué razón Isaac pregunta por un cordero? Pero finalmente lo que Abraham tiene es un carnero para el sacrificio. Si bien en teoría son lo mismo, con la diferencia que el carnero es el macho adulto y el cordero la cría, igual está utilizando dos términos diferentes. Así que el hecho de que Isaac mencione un cordero inmediatamente nos trae a la mente que este es el término que se le ha dado a Yeshua para referirse a él como el sacrificio como pago de nuestros pecados, el Cordero de Dios. Esto resulta muy revelador si volvemos de nuevo a donde Abraham nos dice que Dios mismo proveerá un sacrificio. De igual manera, no es casualidad el lugar donde Abraham es enviado para hacer este sacrificio. Dice que es un monte en Moriah. Sabemos que el templo fue construido por Salomón en el monte Moriah, y si bien no podemos determinar con exactitud este lugar, sí sabemos que está ubicado dentro de la misma área geográfica donde Yeshua fue crucificado. Recordemos también que el templo era el lugar de los sacrificios expiatorios por el pecado del pueblo. En teoría, estamos diciendo que todo este episodio que a los ojos de algunos puede parecer inhumano, en realidad se trata de la puesta en escena por parte de Dios de su plan divino de redención para la humanidad a través del sacrificio de su Hijo amado Yeshua. No podemos dejar de lado que Jehová realmente sí sacrificó a su Hijo y no, como en el caso de Isaac, lo reemplazó por el sacrificio de un carnero. Ya por el capítulo 24 encontramos que Sara ha muerto y Abraham busca una esposa para su hijo Isaac, para lo cual envía a su siervo más fiel a buscarla, pero le advierte que ésta no puede ser de las hijas de los cananeos, donde él está habitando, sino que debe ser de la misma tribu de Abraham en donde él nació. Esta condición que Abraham pone a su siervo tiene mucho sentido con el hecho del linaje que ya Dios ha establecido como ruta para llegar al Mesías Rey, es decir, Yeshua. Recordemos que uno de los mandamientos en los cuales Dios más insistió a su pueblo fue no tener descendencia con las personas que habitaban las tierras que les serían entregadas, en lo cual el pueblo de Dios siempre falló, como veremos más adelante. Esta diferenciación nada tiene que ver con una cuestión elitista, tiene que ver con la simple realidad que desde el principio Dios establece el bien y el mal y como para cada camino hay dos generaciones distintas y opuestas que aún en el final de los tiempos seguirán luchando entre sí, finalmente de eso se trata el Evangelio. O escoges el bien y retornas a Dios, o escoges el mal y te pierdes. Rebeca, hermana de Labán, es hallada adecuada por el siervo de Abraham como esposa para Isaac, pero encontramos en el texto dos detalles importantes de la forma en la que Dios se relaciona con nosotros. Podríamos decirlo, una de las formas como Dios habla. Y es que el siervo de Abraham, cuando está en búsqueda de la doncella, le pide a Dios que responda a una señal que el siervo establece. La primera mujer virgen que se acerque al pozo de agua en el que yo estoy, me dé de beber agua al igual que a mis camellos. Esa será la mujer que Dios ha escogido. Dice el texto que antes de que él termine de pensar en su interior, una mujer ya se había acercado para cumplir con la señal. No sé a cuántos de ustedes este tipo de cosas les suceda, pero me suele ocurrir y lo he escuchado testificar en otros, que Dios, conociendo nuestros pensamientos, se adelanta a ellos para responder a nuestras oraciones. Muchos incrédulos podrán llamarlo casualidad o cosas del destino, pero la realidad es que estamos hablando de un diálogo real, que el creyente suele buscar tener con Dios y al cual Él claramente responde. El segundo detalle que reafirma esta relación entre Dios y el hombre lo encontramos unas líneas más adelante, cuando Rebeca invita al siervo de Abraham a su casa donde está su familia y el siervo básicamente termina lo que vino a hacer y pide al padre de Rebeca por esposa para Isaac. El detalle está en que cuando el padre y su hermano Labán entregan a la joven y la despiden, lo hacen diciendo: «Conviértete en miles de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos». Es interesante ver que básicamente lo que le están diciendo es lo que Dios ya le prometió a Abraham con su descendencia.
serás padre de multitudes al igual que bendecido. Lo que quiero resaltar es que cómo él pudo haber sabido el propósito o la promesa de Dios a Abraham. Simplemente no lo sabía. Pero dentro de ese mover espiritual, Dios está reafirmando en boca del hermano de Rebeca sus propósitos. Es esta, entre muchas otras, la forma en la que podemos ver a Dios obrando en nuestras vidas y construyendo un camino para la humanidad. De alguna manera, es como un mapa que obviamente Dios ya conoce, pero que a nosotros nos va presentando de diferentes maneras, mientras en relación con nosotros nos va guiando. Abraham muere después de tener muchos más hijos, al igual que Ismael. Rebeca, quien ya está con Isaac y curiosamente siendo estéril como lo era Sara, la esposa de Abraham, queda embarazada después de que Isaac implora a Dios que le dé descendencia. Dios le revela a Rebeca que los 2 niños que lleva en su vientre son 2 naciones que están siendo divididas y que una dominará a la otra, que el mayor será esclavo del menor. Todos estos datos resultan de gran relevancia para el entendimiento de lo que vendrá en futuro no muy lejano. No hablamos de simples historias, hablamos de los acontecimientos proféticos y señales de los cuales la palabra nos dice que debemos estar atentos. Esto nos permitirá entender cuáles serán las naciones que estarán en esa guerra final, en ese Armagedón. ¿Cuáles serán los pueblos que se unirán en contra de Israel y la iglesia de Yeshua para destruirlo, dando paso así a la venida del Mesías? Es por eso que vemos que mucha de esta descendencia viene de un mismo padre, pero que simplemente tomaron caminos distintos. Como ya lo mencionaba antes, unos en el camino del bien y otros en el camino del mal. La Escritura también nos da una característica clave de Esaú y Jacob, los hijos de Rebeca. Nos dice que Esaú el mayor era un hombre de cacería, de campo, mientras que Jacob era un hombre reflexivo que habitaba en tiendas. Esto nos muestra, por un lado, el llamado que el pueblo de Israel siempre ha tenido para el estudio de la Torá, siglos de reflexión y búsqueda del entendimiento de la palabra de Dios. Pero también podemos ver en muchos de los pueblos árabes su necesidad de exterminio, su imposición por establecer como nación por encima de los demás y, si es necesario, destruirlos. Sabemos que el primogénito dentro de las Escrituras nos muestra a aquel que, después de su padre, será quien herede y por consiguiente se establezca como el sucesor de su padre, sus negocios y todos sus asuntos. Siendo esta una posición muy importante, nos relata el texto cómo Esaú, el hermano mayor, despreció y vendió su progenitura a su hermano Jacob por un simple plato de lentejas cuando tenía hambre. Lo que podríamos ver de alguna manera es la representación de cómo el ser humano sucumbe a sus deseos más básicos, solo por el hecho de saciarlos, dejando de lado cosas mayores que realmente sí son de provecho y que en nada se compara a dichos deseos. Básicamente, lo que Esaú despreció fue la bendición de su padre, lo cual es básicamente lo que hacen todos aquellos que desprecian a Dios como nuestro Padre. Esaú entendería más adelante su mala decisión. Esto nos pasa regularmente, el afán, la ansiedad, el deseo de suplirnos de cosas que tal vez en su momento creemos importantes, pero que a largo plazo no lo son tanto, o que también pueden llegar a ser insignificantes al lado de otras que a futuro van a cambiar nuestras vidas y la de quienes nos rodean. En esto se vuelve importante que Jacob fuera alguien reflexivo, porque de alguna manera nos muestra a alguien que sabía lo que significaba recibir la progenitura por parte de Esaú. Esto nos lleva a eso mismo, ser reflexivos, ser pacientes, esperar delante de Jehová, es decir, en oración, a que Él nos muestre el camino y nosotros tomar las mejores decisiones. Acercándose la muerte de Isaac, la hora de bendecir a su progénito se hacía necesaria. Jacob se hace pasar por su hermano Esaú para recibir dicha bendición, lo cual evidentemente es un engaño que la madre aconseja a Jacob por ser su preferido. Isaac, quien ya era viejo y prácticamente ciego, aunque con dudas, entrega su bendición a Jacob pensando que es Esaú. Una de las frases que Isaac usa mientras bendice a Jacob es: que las naciones te sirvan como esclavos, y sé señor de tu hermano.
Recordemos que esto es parte de la profecía que Dios le entrega a Rebeca, donde le dice que el hermano menor será señor del hermano mayor. Tengamos presente también que Isaac no sabe a quién está bendiciendo, pero sus palabras son muy acordes al propósito que Dios está estableciendo. Esto mismo le pasó a Rebeca cuando la bendición de su hermano y su padre le profetizaban diciendo: «Conviértete en miles de millares», sin ellos conocer la profecía sobre Abraham. Cuando Isaac se da cuenta con dolor que acaba de bendecir a Jacob, Esaú con llanto también se da cuenta de lo que perdió. Ruega a su padre por una bendición más, pero este es muy claro cuando le dice que no tendrá la abundancia de la tierra, que el rocío de los cielos no será su morada, que vivirá a cuchillo y servirá a su hermano. Además, que cuando sea fuerte, sacudirá el yugo de su cerviz. Vemos entonces todo lo que significa la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Básicamente, Esaú marcó su destino. Primero, por pensar que no era algo importante su progenitura, y por otro lado, no tener en cuenta que despreciarla también era como despreciar a Dios. Y es que vemos que todos estos sucesos toman sentido más adelante cuando realmente vemos lo que había en el corazón de Esaú y por qué Dios permitió todo este desenlace. Esaú, obviamente molesto y consciente ahora sí de lo que había hecho, lo primero que se le ocurre es procurar matar a su hermano, razón por la cual tanto la madre como el mismo Isaac le aconsejan a Jacob que escape. ¿Por qué razón Isaac, quien había sido engañado, ahora estaba ayudando a Jacob a escapar y de nuevo lo bendice? Bueno, para empezar, él no sabía que Esaú había vendido su progenitura y tal vez había algo inapropiado en Esaú que su padre Isaac ya conocía. La primera recomendación de Isaac a Jacob es la misma que le hizo su padre Abraham: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, enviándolo a la misma tierra de su madre, es decir, a donde Labán, el hermano de Rebeca. Cuando Esaú se da cuenta de lo que su padre Isaac hace, decide, como un acto de rebeldía, ir a tomar mujer en las tierras de Canaán, solo porque ante los ojos de su padre eran malas mujeres. Miremos entonces cómo la maldad en el corazón de muchas personas necesariamente los conduce a tomar caminos que están acorde a su corazón. Podríamos pensar que toda esta situación era injusta para Esaú, pero la verdad es que él tomó una mala decisión y lo que había en su corazón no era digno, mostrándonos por qué Dios escogió a Jacob para poner su bendición en él, aun cuando no era el primogénito. Sin embargo, veremos cómo Jacob, quien terminó casado con Raquel, recibe lo mismo que él hizo con su hermano Esaú, lo cual podemos llamar como justicia divina. Jacob prometió a su tío Labán que trabajaría 7 años si le permitía casarse con Raquel. Labán acepta y cuando pasan los 7 años y Jacob se va a casar con Raquel, Labán lo engaña y le entrega a su hija Lea, la hermana de Raquel, de lo cual Jacob se da cuenta a la mañana siguiente cuando ya consumó en la intimidad la unión con Lea. Cuando Jacob reclama a Labán su engaño, éste le responde que en su tierra no se acostumbra a entregar a la menor, es decir, Raquel, antes que la primogénita, es decir, Lea. Así que Jacob amaba tanto a Raquel que decidió trabajar 7 años más por ella. Démonos cuenta que si bien Dios permite que las cosas sucedan conforme a su propósito, también es justo para dar a cada cual las pruebas que necesita para ser transformado y reconocer sus faltas. Otro episodio mediante el cual Dios nos muestra sus decisiones para probar al hombre llevándolo al reconocimiento, arrepentimiento y la transformación es con Jacob, donde nos dice que al principio él escogió a Raquel por su hermosura, no a Lea, pero cuando estuvo casado con las dos, nos dice que menospreció a Lea. Así que Raquel, siendo estéril, una condición que ya vemos desde tiempo atrás desde Sara y Abraham, Dios le da descendencia a Jacob a través de Lea, aquella que era menospreciada, quien fue madre de Rubén, Simeón, Leví y Judá, 4 de las grandes patriarcas de Israel y de las 12 tribus que ya conocemos. Y es que esta parece ser una historia que se repite una y otra vez. Cuando Raquel se da cuenta que no puede darle hijos a Jacob y sintiendo celos de su hermana Lea, le dice a Jacob que tome a su sierva Bilhá por mujer, quien le concibió 2 hijos más a Jacob, Dan y Neftalí.
Esto es lo mismo que hizo Sara cuando no creyó en la promesa de Dios y le entregó su sierva a Abraham para que concibiera a Ismael, de lo cual ya conocemos parte de las consecuencias. Asimismo hizo Lea. Cuando vio que no podía concebir más, le dio su sierva Silpa a Jacob, concibiendo así a Gad y a Aser. Surge un episodio donde Lea no le quiere compartir unas hojas de mandrágora a Raquel y Raquel le dice que a cambio de las hojas le permitirá estar con Jacob cuando regrese a casa. Lea concibe a Isacar y más adelante a Zabulón y una hija llamada Dina. Al final de todo este ir y venir de envidias, de incredulidad, de negociaciones y demás, dice la palabra que Dios escuchó a Raquel, se acordó de ella y abrió su matriz, la cual era estéril para concebir a José. Podemos ver a lo largo de todo este relato el paralelismo entre lo que son los caminos de Dios y los caminos del hombre. Bien dice Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. En definitiva, lo que sí podemos ver muy claramente es que nosotros como seres humanos tenemos un libre albedrío que nos permite decidir entre múltiples opciones que encontramos entre dos únicos caminos, el bien y el mal. Pero al final, sin importar lo que decidamos, todo lo que acontezca será lo que Dios quería que ocurriera. Muchas personas podrían decir que en realidad son dos conceptos que se oponen, la voluntad de Dios y el libre albedrío del hombre. La verdad es que ambos pueden existir al mismo tiempo. Que Dios sepa todo lo que va a acontecer no significa que nosotros no podamos decidir qué caminos tomar a lo largo de la vida. De igual manera, que Dios nos ayude a conducir nuestras vidas no es un acto impositivo. Por el contrario, es un acto de amor y de misericordia ayudarnos a alcanzar la meta de la salvación, algo que por nuestros propios méritos no podríamos conseguir. Finalmente, Jacob, cansado de los engaños de Labán, decide devolverse a la tierra de su padre Isaac con sus esposas, sus hijos, su ganado y todas sus pertenencias. Pero antes de irse, Labán, quien no quiere dejarlo ir, acepta hacer un acuerdo con Jacob, en donde Jacob le dice que no quiere quedarse con ninguna de sus pertenencias y que simplemente le dé parte de sus rebaños, el cual dividirán, dejando para Jacob toda oveja oscura entre los corderos y las manchadas entre las cabras. Labán, quien acepta el trato, se encarga de que sus hijos previamente separen los rebaños y se los lleven del lugar tratando de engañar nuevamente a Jacob. Sin embargo, Jacob emplea una estrategia para que los rebaños oscuros se reproduzcan más rápidamente y mucho más robustos. Así, ya al cabo de 6 años, Jacob termina con numerosos rebaños, siervas, siervos, camellos, asnos y muchas riquezas. Posteriormente, en medio de un sueño, Dios le revela a Jacob que ha visto el engaño de Labán, permitiendo así que los rebaños crezcan en manos de Jacob y después le dice que se marche a la tierra de su padre. Así que Jacob, después de 20 años con Labán, se marcha de sus tierras a escondidas, pero Raquel, su esposa, antes de marcharse, hurta unos terafines de su padre. Estos básicamente son ídolos caseros, o estatuillas que Labán tenía en su casa. Cuando Labán se entera que Jacob se fue a escondidas, lo persigue hasta encontrarlo. Pero Dios en un sueño le dice que no le haga daño a Jacob. Labán acusa a Jacob de haberle robado y él simplemente permite que Labán revise todo su campamento en busca de lo que le pertenezca. Raquel astutamente esconde lo que ha robado y no es descubierta. Pero Jacob le dice a Labán que si alguien ha robado algo que sea suyo, que muere irremediablemente sin saber lo que Raquel había hecho. Declaración que se cumplirá más adelante. Finalmente, hacen un pacto en ese lugar para no agredirse mutuamente y Labán vuelve a sus tierras después de despedirse de sus familiares. Podemos ver repetidamente cómo nuestros actos, dependiendo de la intención con la cual sean hechos, desembocan en consecuencias iguales a la intención original. En el caso de Labán, quien todo el tiempo quiso engañar a Jacob, nunca reconoció la bendición y la prosperidad que Jacob había traído a sus tierras. Haberlo reconocido y entregarle a Jacob lo que merecía por 20 años de labor hubiera sido desde un principio lo más fácil, con los mejores resultados para ambos.
Jacob se prepara entonces para regresar a su tierra y para su encuentro con Esaú, su hermano, lleno de temor por lo que éste pudiera hacerle. Le preparó diferentes regalos para entregárselos antes de que se vean y así calmar la ira de Esaú. Pero después de 20 años, Esaú se encuentra muy contento de ver la prosperidad de su hermano y su familia y simplemente lo recibe con los brazos abiertos. Finalmente, Jacob se va a Sucot, donde se hace habitáculos y enramadas para su ganado, razón por la cual le pone ese nombre, Sucot. Recordemos que más adelante nos encontraremos con las festividades de Jehová, entre las cuales se encuentra la fiesta de Sucot, una festividad muy importante que nos habla del nacimiento de Yeshua, cumpliendo dicha fiesta y su retorno en los tiempos finales como sombra profética de su segunda venida. Les dejamos un enlace al final de este video para que puedan acceder a nuestra página nuevoscreyentes.com y encontrar más información acerca de estas fiestas. Por último, y ya para terminar esta entrega de la porción semanal, acontece un episodio con Dina, la hija de Jacob. Nos dice la escritura que Dina salió a ver a las hijas de aquella tierra, es decir, en Siquem, Canaán. Recordemos que ya Jacob regresó a la tierra de sus padres, compró un terreno a Hamor, padre de Siquem, y está viviendo aquí con su familia. Así que Dina, cuando sale, es vista por Siquem, el hijo de Hamor, y éste abusa de ella. Así que Hamor, después de conocer lo sucedido, va donde Jacob y le dice que su hijo Siquem está apegado a su hija y quiere casarse con ella. Los hermanos de Dina, cuando se enteran, por supuesto se ponen bastante molestos y le dicen a Hamor que sí, que van a permitir que su hijo despose a su hermana, pero todo esto no es más que una trampa para tomar venganza. Simeón y Leví establecen como condición que Siquem se circuncide para que sea como ellos y así ellos puedan aceptar la unión de esos dos pueblos para ser un solo pueblo. Tenemos varias cosas interesantes en este pasaje. Lo primero es saber que Hamor, el Jebeo, es de la tierra de Canaán. Recordemos que una de las recomendaciones que Abraham hace a su siervo para conseguir esposa a Isaac es la misma que Isaac hace a su siervo para conseguirle esposa a Jacob. No buscar mujer en las tierras de Canaán, sino en las tierras de sus antepasados, es decir, de su propio pueblo. También debemos de recordar que en el capítulo 27, 46, cuando Rebeca le dice a Isaac que escape de Esaú porque éste quiere matarlo, le hace la misma recomendación, pero agrega una frase muy importante para el contexto. Estoy harta de las hijas de Het. ¿Quiénes son las hijas de Het? También son parte de este pueblo cananeo. Así que tenemos aquí ya una historia, un contexto, que de nuevo nos remite a ese principio en Génesis, en donde vemos el propósito de Dios de permitir que estas dos generaciones, una justa y la otra perversa, se establezcan. Así que aquí tenemos a Dina, quien dice la palabra salió a ver a las hijas de aquella tierra, es decir, Canaán. La primera pregunta que surge es, ¿qué tenía que ir a ver en esas tierras? Ella tenía que saber que estaban en medio de pueblos perversos. Es imposible que su padre no se los haya contado o que no conociera la historia de sus antepasados o de sus mismos padres. Esto es un aspecto muy importante porque encontramos en toda la palabra de Dios un mensaje reiterativo para el creyente, donde nos dice que unas son las cosas del mundo y otras las cosas espirituales, como lo explica Pablo el apóstol. Un creyente tiene que saber que debe predicar la palabra al mundo para que tenga la oportunidad de ser salvo, pero eso no significa que deba mezclarse con las cosas del mundo porque puede salir contaminado. Cuando Yeshua es acusado de andar con prostitutas y publicanos, no significa que él compartiera o llevara una vida junto con ellos. Significa que él los veía como personas que podían arrepentirse de sus malos caminos y volverse a Dios. Pero es claro que Yeshua nunca se mezcló de ninguna manera con sus rituales ni su forma mundana de vivir la vida. Solo les presentó el Evangelio para que pudieran arrepentirse.
No estamos diciendo que Dina, en este caso, mereciera lo que le ocurrió. Estamos diciendo que también debemos ser prudentes, porque la maldad es algo que está en todas partes, y una cosa es acercarnos a ellos para dar por gracia lo que por gracia se nos ha dado, y otra cosa muy diferente es aprender sus costumbres y unirnos a ellos. Encontramos un libro muy interesante mencionado en la Biblia que se llama el libro de Jasher. Este es un libro que está en medio de muchas polémicas, ya que es difícil saber si el libro al que tenemos acceso hoy es realmente el que la Biblia menciona. Independientemente de eso, es un libro que cuenta relatos bíblicos, pero digamos que tiene algunos anexos que amplían un poco las historias allí contadas. Nos dice el libro de Jasher que en esta situación de Dina no fue simplemente que Siquem, quien había abusado de ella, fue a pedirla en matrimonio a Jacob. Dice el libro de Jasher que prácticamente la secuestró, abusó de ella, y cuando Jacob envió sus siervos para que la trajeran a casa, Siquem se negó a entregarla, lo cual nos da un poco más de entendimiento de lo que sucede después. Como veníamos contando, Simeón y Leví exigen a Siquem que se circuncide para desposar a su hermana Dina. Siquem accede y su padre Hamor le dice a su pueblo que hagan lo mismo para que ellos también puedan tomar mujeres hebreas y hacer un solo pueblo. Una vez los cananeos han hecho esto, Simeón y Leví a cuchillo atacan a ese pueblo, matan a todos los hombres y toman su ganado y saquean la ciudad. A lo que Jacob, su padre, turbado, les dice que por qué han hecho esto, que ahora los pueblos circundantes los van a atacar a ellos y los van a matar. Se justifican en el hecho de que su hermana ha sido abusada. Es interesante, continuando con el libro de Jasher, que el texto bíblico nos dice que Siquem fue a pedir la mano de Dina a Jacob, su padre, pero no nos dice que la tiene en cautiverio. Más adelante el texto, en el versículo 26 de este capítulo 34, dice que cuando Simeón y Leví entran a matar al pueblo de Hamor, toman a su hermana y la sacan de allí. Esto nos ratifica, como dice el libro de Jasher, que efectivamente la tenían en cautiverio. No podemos justificar asesinatos, muertes, violencia, ni mucho menos, pero sí podemos saber que delante de Dios, siendo justo y perfecto, cualquier cosa que nosotros hagamos va a tener una consecuencia. No importa si lo hicimos de buena voluntad, ante los ojos de Dios y su ley, lo que está mal hecho y no importa de quién venga. Sí podemos ver en los textos bíblicos que Dios cumple los pactos que ha establecido con su pueblo, pero asimismo, éste tiene que responder con obediencia. No significa que Dios pase por alto las faltas de su pueblo, ya vimos que también trae consecuencias, pero la diferencia entre el pueblo de Dios y aquellos que no son creyentes aún es que nosotros, reconociendo nuestras faltas, siempre debemos estar dispuestos a arrepentirnos y ser transformados. Es el requisito de Dios para que su perdón se haga efectivo cumpliendo también sus mandamientos. Seguiremos viendo a lo largo de la Biblia cómo los grandes hombres, como por ejemplo el rey David, Salomón o el mismo Abraham, también fallaron como seres humanos, pero siempre reconocieron la justicia de Dios, su autoridad y sus designios de bondad para todos nosotros. Hermanos, Jehová les bendiga, y Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia. Y Jehová alce su rostro sobre todos nosotros y nos dé paz. Gracias por hacer parte de este recorrido por la Biblia. No dejen de seguir cada semana esta lectura anual para que juntamente podamos ser edificados y conocer un poco más cada día de las maravillas de nuestro Dios, la cual nos dejó en su preciosa palabra. No olviden acompañarnos en la siguiente semana con la cuarta porción semanal, de la cual encontrarán el calendario de lectura con un enlace al final de este video. Síganos y nos vemos la próxima. Un abrazo.